Buen día tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a empezar con un tema que es de interés para todo público, que son las fracciones. En esta serie de videos no solamente vamos a aprender las reglas usuales para saber sumar, dividir, multiplicar fracciones, sino vamos a dar una introducción desde qué es una fracción, hasta el por qué hacemos las operaciones como usualmente las hacemos. Para ello vamos a empezar este primer video que vamos a ver qué es una fracción. No, en primer lugar, una fracción vendría siendo el reparto de una unidad o bien la porción de una unidad. ¿A qué nos referimos a esto? Regularmente cuando hablamos de fracciones nos referimos a segmentos de una unidad, es decir, aquí está el 0, aquí el 1, es decir, que mide 1. Y a lo que nos referimos son a porciones. Por ejemplo, si aquí lo dividimos a la mitad, serían medios. Ahí serían medios. Si a esta unidad la dividimos en 3 partes, serían tercios. Si la dividimos en 4 partes, estaríamos hablando de cuartos. Es decir, las fracciones simplemente son dividir una unidad. No solamente las podemos representar por líneas, muchas veces también las representamos por medio de círculos. Por ejemplo, tenemos aquí un círculo y si hablamos de medio es que estamos dividiendo la mitad. Si hablamos de tercios, estamos dividiendo en 3 partes. Si hablamos de cuartos, estamos dividiendo en 4 partes nuestra unidad. Eso vendría siendo una unidad. O incluso podemos usar bandas. Si partimos a la mitad, estamos hablando de medios. Si partimos en 3 partes, estamos hablando de tercios. Y si partimos en 4 partes, estamos hablando de cuartos. Si partimos en 5, hablamos de quintos. Si partimos en 6 partes, estamos hablando de sextos. Y así sucesivamente. Vamos a hablar de porciones. Muy bien, una vez que entendemos que cuando hablamos de fracción estamos hablando de partes de una unidad, es decir, por ejemplo, aquí nuestras líneas fueron la unidad, o bien pueden ser círculos, que serían nuestro entero, una unidad, o bien nuestras bandas. Pero cuando hablamos de porciones de una unidad, nos referimos a qué vamos a tomar. Por ejemplo, vamos a escribir de este lado. Si yo quiero hablar de un medio, significa que yo estoy seleccionando solamente una mitad. Si yo hablo, por ejemplo, de 2 tercios, significa que estoy tomando 2 unidades de un tercio, 2 partes de las tercios. Si yo hablo de 3 cuartos, estoy seleccionando 3 pedazos que miden un cuarto. Regularmente esto, por ejemplo, aquí, eso sería un medio. O bien 1/2. En este caso, que estoy hablando de tercios, lo escribimos regularmente. El 3 abajo es el número de unidades en las que es el número de partes en las que dividimos nuestra unidad, y el número de arriba es el número de pedazos que elegimos. En este caso serían 2 tercios, o el siguiente 3 cuartos. Eso es en el caso de
de nuestros círculos, pero también lo podemos hacer en este lado. Por ejemplo, si yo selecciono toda nuestros dos medios, yo estoy diciendo que estos son dos medios. Si yo solamente, por ejemplo, aquí elijo una parte de cuando dividí en 3, estoy diciendo que estoy seleccionando un tercio. Es decir, el número de arriba, recuerden, es el número de pedazos que vamos a elegir y el número de abajo en el que dividimos. O por ejemplo aquí, que selecciono 2, serían 2 cuartos. Ese es en el caso de las bandas, pero podemos continuar también, por ejemplo, con nuestras bandas. De nuevo aquí yo puedo elegir 2 pedazos, es decir, estoy seleccionando 2 medios. Aquí yo puedo elegir 2 de nuevo, estoy diciendo que selecciono 2 tercios. Y bueno, por aquí puedo seleccionar solo uno. Entonces estoy hablando de un cuarto. A esto nos referimos cuando decimos que las fracciones simplemente son porciones de una unidad. Entonces nuestros números van a tener la siguiente forma. Supongamos otra fracción que no hemos visto, que serían 4 sextos. Si nosotros lo vemos en un círculo, eso significaría que yo voy a dividir. Perdón, vamos a dividir en sextos. Vamos a hacerlo mejor. Ahí dividimos en 6 pedazos y estoy diciendo que selecciono 4. 1, 2, 3, 4. Estamos seleccionando 4 pedazos. Entonces lo representaríamos así. En realidad esto es una división. Es decir, estoy dividiendo en 6 pedazos y seleccionando 4. Al número de arriba se le va a llamar numerador. Y al número de abajo, denominador. Estas van a ser las partes en las que se divide nuestra fracción. Vamos a representarla por un numerador y otro número llamado denominador. Estos números siempre van a ser enteros. 1, 2, 3. Así, incluso podemos seleccionar en el numerador un 0. Es decir, selecciono 0 sextos, 0 quintos, 0 doceavos. En cambio, en el denominador siempre deben ser distintos de 1. Perdón, distintos de 0. No podemos dividir en 0 partes. Esos podrían ser los números que pueden tomar. Y esto vendría siendo la representación de una fracción. En sí también una fracción nos representa una división. Muchas veces decimos que es 4 entre 6, 8 entre 5, si hablamos de, por ejemplo, 8 quintos. Estamos diciendo que dividimos al 8 en 5 partes, aquí estamos diciendo que el 4 en 6 partes. Pero por el momento nos vamos a quedar con esta representación para poder después entender cómo es que vamos a sumar, dividir y multiplicar las fracciones. Bueno, ahora vamos, una vez entendido que es una fracción, vamos a ver los distintos tipos de fracciones. Recordemos que una fracción es la proporción de una unidad o pedazos que elegimos de una unidad. Pero hay
tres casos especiales. En primer lugar vamos a hablar de la fracción propia. Fracción propia. ¿A qué se refiere esto? Es cuando el numerador es menor que el denominador. Ejemplos de ellos, bueno, tenemos a 2/4, donde recordemos que el numerador es el número que tenemos arriba, que es decir, el número que nos indica cuántos pedazos vamos a tomar, y el número de abajo el denominador. Como podemos ver, el 2 es más pequeño que el 4. También tenemos, por ejemplo, a 3/8, 5/7, y bueno, podemos así poner una infinidad de ejemplos. Entonces, cuando el numerador es más chico que el denominador, tenemos una fracción propia. Y de hecho, bueno, aquí no tenemos ningún problema. Por ejemplo, si tomamos aquí la unidad y la dividimos en 4, tomamos 2/4. Ahora si tenemos una unidad y dividimos en octavos y tomamos 3/8. O bien tenemos nuestra otra unidad y la vamos a dividirla en 7 partes. Tres cuartos, tomamos 5 partes de los séptimos. Es decir, en todas estas fracciones, en las fracciones propias, vamos a tener el hecho de que vamos a agarrar menos de 1. Vamos a agarrar menos que un entero o todo nuestro pedazo. Por eso se llaman fracciones propias. Pero tenemos otro tipo de fracciones. Las fracciones o la fracción impropia. La fracción impropia va a suceder lo contrario de la fracción impropia. Es cuando el numerador es mayor que el denominador. En este caso, como ejemplos tenemos a 5/4. Nos damos cuenta que el numerador es más grande que el denominador. Tenemos, por ejemplo, 7/3
3 quintos, perdón, 3 quintos no, vamos a agarrar 5 tercios. Bueno, ya tenemos tercios, vamos a obtener medios. Y así podemos continuar con varios ejemplos. Notemos en todos el numerador, es decir, el número que está arriba, es mayor que el denominador. Recuerda, el denominador nos dice en cuántas partes dividimos a nuestra unidad. Y vamos a representar estas fracciones para que entendamos por qué son impropios. Vamos, por ejemplo, a tomar una unidad y vamos a dividir en 4 partes. Y en este primer ejemplo nos dice que hay que tomar 5 cuartos, es decir, 5 pedazos. Pero observamos que en realidad solamente tenemos 4, no podemos dividir más. Entonces por eso tomamos otra unidad y también la dividimos en 4 partes. Entonces cuando nos dicen que agarramos 5 cuartos, en realidad estamos haciendo esto: 1, 2, 3, 4 pedazos y nos falta 1. Es decir, estamos agarrando más que una sola unidad, o un solo entero, un solo pedazo, una sola porción. Entonces es por ello que debemos que tomar más que solamente que una sola unidad, y estos serían 5 cuartos. Si nosotros continuamos, por ejemplo, con el 7 tercios, en realidad estaríamos haciendo algo así. Dividimos en 3 partes y tomamos 7. 1, 2, 3. Todavía nos sigue faltando para agarrar 7. Agarramos otra unidad. Dividimos en 3 partes. Ya tenemos aquí 3, 4, 5, 6. Y nos siguen faltando. Aquí agarramos nuestra séptima. En este caso, no solamente necesitaríamos dos unidades, sino incluso hasta 3 unidades o 3 enteros para poder obtener 7 tercios. Y bueno, también podemos hacer lo propio con 5 medios. Dividimos a la mitad y dividimos a la mitad. Vamos a tomar 5 medios. 1, 2, 3, 4 y nos falta otro 1. 5 medios. Bueno, vamos a representarlos como siempre los hacemos, no con esta notación. Regularmente los escribimos de 2 formas, pero vamos a usar aquí la notación usual. 5 medios y 7 tercios. Entonces lo que observamos es que en realidad las fracciones impropias nos representan cuando necesitamos más de una sola unidad, o es decir, lo podemos pensar, un solo chocolate, una sola pieza, para poder representar esas fracciones. Con estos son los 2 principales tipos de fracciones, pero ahorita vamos a ver un tercer tipo que nos puede surgir. Continuando con
con los tipos de fracción. Bueno, había dicho que solo eran tres, pero bueno, en realidad vamos a introducir cuatro tipos. Vamos a denominar el tercer tipo como la fracción unitaria. Y bueno, este va a ser como que el caso intermedio entre la fracción propia e impropia. ¿Por qué? Este es cuando el numerador y el denominador son iguales. Son iguales. Bueno, nosotros habíamos mencionado que una fracción propia, el numerador es menor que el denominador. Y en una fracción impropia, el numerador es mayor que el denominador. Es si tenemos dos casos. Pero sería cuando tendríamos que tanto el numerador y el denominador son iguales. Fracción unitaria. Bueno, en este caso vamos a poner algunos ejemplos. Serían sencillos. Por ejemplo, 1 entre 1, 2 entre 2, 3 entre 3. Y bueno, así podemos seguir con todos estos ejemplos. En realidad, si nos damos cuenta, si tenemos la unidad y la partimos en una sola parte, bueno, ya está dividido y tomamos una parte de eso. Entonces, esto sería igual a 1 entre 1. O bien, en el siguiente caso, que dividimos en 2 y tomamos dos partes. Serían 2 medios. O el tercer caso, que tomamos 3 tercios. Como observamos en estos casos, en realidad estamos tomando todo nuestro pedazo o toda nuestra unidad. Es decir, todas son iguales y todas son igual a 1. Es decir, a la unidad 1. Por eso es que se llama fracción unitaria. Por eso me decía que era un caso como que muy particular. Pero bueno, esto nos va a servir porque recordemos que cuando nosotros multiplicamos por 1, el número sigue siendo igual. Y es algo que vamos a utilizar muy a menudo cuando veamos sumas, multiplicaciones, divisiones con fracciones. Pero bueno, vamos a denotar esto por fracción unitaria. Y ya el último caso es la fracción mixta. Y este tipo de fracción se llama mixta porque vamos a combinar dos cosas. Son aquellas
en las que se combinan o que se componen de un entero y una fracción. Por ejemplo, tenemos un entero, un cuarto. Es decir, vamos a decir que vamos a tener un pedazo, una unidad completa y un pedazo de ella. Podemos tener, por ejemplo, dos enteros, 2/5, o bien un entero con 7/6. Como podemos observar en este caso, la parte fraccionaria no necesariamente nos dice que tenga que ser impropia o propia. Puede ser cualquiera de los dos tipos. Incluso hasta podría ser una fracción unidad. 2 enteros y 3 tercios. Esas serían las fracciones mixtas. La parte fraccionaria no nos dicen cómo tendría que ser, pero las vamos a usar estos 4 ejemplos. En el primero se refiere a que vamos a agarrar. Bueno, ahora vamos a usar círculos. Un entero. Es decir, aquí ya tenemos nuestro entero y un cuarto, es decir, vamos a dividir en 4. Es decir, tenemos nuestro entero, que es esta parte, y un cuarto. Un entero, un cuarto. Entonces aquí lo ponemos aquí. Sería nuestro entero y sería nuestro un cuarto. En el siguiente ejemplo, bueno, nos dice que tenemos, vamos a representar 2 enteros con 2/5. Es decir, vamos a tener 2 enteros, serían nuestros 2 enteros, y 2/5, es decir, vamos a dividir en 5 partes. Y vamos a agarrar 2/5. Serían nuestros 2/5. Eso es a lo que se refiere. Que nos dicen cuántas unidades completas tomamos. Lo podemos pensar cuántas galletas. Y cuántos pedazos de otras galletas vamos a tener. Por ejemplo, esta que tiene un entero 7/6. Vamos a ponerlo por acá. Ahora lo vamos a poner de otro color. Un entero 7/6. Nos dice que vamos a agarrar una unidad completa. Sería nuestro entero. Y que vamos a agarrar aquí 7/6. Lo vamos a dividir en 6 partes. Nos dice que tomemos 7/6, pero bueno, recuerden que una unidad solamente la podemos dividir en 6 partes. Ahora ya estamos tomando esta parte y necesitamos otro pedazo. Agarramos otra unidad. Aquí ya tomamos 6/6, nos falta un sexto para que sea las 7. Y aquí serían nuestros 7/6. Es su representación gráfica. Y para el último ejemplo, bueno, vamos a representar 2 enteros 3 tercios. Es decir, necesitamos 2 unidades
que serían 2. Y nos faltan 3 tercios. 3 tercios, es decir, la vamos a dividir en 3. Y vamos a agarrar 3 pedazos de esos tercios. Es decir, eso sería 3 tercios. Esas serían nuestras fracciones mixtas. Algunos, bueno, ya se están dando cuenta que, por ejemplo, aquí yo pude haber dicho 2 enteros y un sexto. O bien en decir que 2 enteros, 3 tercios, en realidad son 3 enteros. Y eso es lo que vamos a ver en un próximo video, cuando hablemos sobre fracciones equivalentes. Es decir, cuando las fracciones a qué son iguales a otras fracciones. Vamos a ver cómo transformar fracciones a otras fracciones. Y eso nos va a ayudar a comprender muy bien cuando sumemos las fracciones. O bien vamos a ver las dos partes en un solo video de qué son las fracciones equivalentes con su relación con la suma y resta de fracciones. Bueno, si les gustó este video, recuerden dar like, suscribirse a este canal, porque así vamos nosotros a poder hacer más contenido y poder explicar más cosas de este tipo. Recuerden que no solamente vamos a ver las operaciones, sino vamos a comprender de dónde salen todos estos fórmulas o métodos para sumar, dividir y restar fracciones. Vamos a comprender muy bien toda esta parte.